Muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, ya inmediatamente. ¿Cómo está, maestro? Doctor, muy buenos días. Por favor, si proyecta ya su presentación para que la maestra María Victoria pueda realizarle la venia. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Perfecto, ya compartí la... Permítame un segundo. Sí, buenas tardes. Le presento al doctor, espérame que doctor le voy a leer, el doctor Wilson Ferney Lacheros Borges. Es de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Su exponencia es sobre pensamiento crítico y tecnología disruptiva en la enseñanza de las ciencias, diseño de una estrategia didáctica innovadora en educación secundaria. El doctor Wilson hizo el estudio en doctorado en ciencias en educación en la Universidad Antonio Nariño. Es magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales en la Universidad Nacional de Colombia. Es licenciado en física en la Universidad Francisco José de Caldas. Nuestro doctor se desempeña como docente de física en el Instituto de Educación Los Comuneros de Osvaldo Guayasamín de Colombia. Le escuchamos, doctor. Adelante. De acuerdo, muchas gracias, muy amable por la presentación. Como bien mencionaba usted, pues yo también soy candidato a doctor en educación de la Universidad Antonio Nariño, igual que mi compañera anterior. Soy docente de física de un colegio público en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme. La ponencia del día de hoy tiene por objetivo socializar mi investigación que llevo en el desarrollo de este doctorado y que lleva por título Pensamiento crítico y tecnologías disruptivas en la enseñanza de las ciencias exactas, diseño de una estrategia didáctica innovadora en educación secundaria. La agenda que abordaremos el día de hoy será la introducción y contextualización, el planteamiento del problema del cual surge la estrategia didáctica, pasaremos por referentes teóricos y finalizaremos con la estrategia como tal. Muy bien. Para nadie es un secreto que actualmente la cuarta revolución industrial está en auge, lo que ha provocado el surgimiento de nuevas tecnologías, en este caso tecnologías disruptivas. Entendamos por tecnologías disruptivas todas aquellas que han tenido un cambio abrupto en los espacios en los cuales ha tenido inmersión. Entre ellas podemos mencionar la simulación, la realidad aumentada, la realidad virtual, la Big Data y actualmente la inteligencia artificial. Aquí nosotros vemos un ciclo en el desarrollo de estas tecnologías, pues al desarrollarse, llegar a la educación 4.0, aumenta o desarrolla nuevamente la industria y tenemos un ciclo en ese ir y venir del desarrollo de la tecnología y la inversión en la educación. Y no solamente en la educación, en otros aspectos fundamentales de la vida como en el entretenimiento, la socialización y demás. Entonces, para el desarrollo de esta estrategia, tenemos nuestro planteamiento del problema y un problema fundamental que se ha presentado en las aulas tanto de secundaria como de educación superior es la introducción de dispositivos móviles. Entendamos dispositivos móviles como tablets o celulares. Entonces encontramos en la literatura múltiples dificultades que expresan los autores al momento de abordar diferentes conceptos o estrategias en el aula por culpa de estos dispositivos móviles que se encuentran en las manos de nuestros estudiantes. Entonces lo que queremos buscar con esta estrategia es aprovechar que tenemos esta nueva tecnología en nuestras manos, los teléfonos móviles, para implementarla dentro de la estrategia, no como un distractor, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuevo conocimiento. ¿Qué más ha surgido como planteamiento del problema para esta estrategia? Como lo mencionaba nuestra compañera anteriormente, pues diferentes pruebas, en este caso pruebas como PISA, han encontrado que el desarrollo de competencias científicas ha mostrado que no han tenido un desarrollo lo suficientemente acorde a lo que se esperaba para nuestra sociedad. Igual sucede con las pruebas Saber-11. Esta es una prueba estandarizada que se desarrolla en Colombia y donde encontramos que la mayoría de los estudiantes de secundaria, al salir de la secundaria, únicamente alcanzan el nivel número 2 en el desarrollo de competencias científicas.
También en el planteamiento del problema podemos encontrar la implementación de tecnologías disruptivas. Principalmente en el desarrollo de mi investigación se desarrolló una revisión sistemática donde logramos encontrar que las principales tecnologías disruptivas que se encuentran inmersas en educación son la inteligencia artificial y la realidad extendida. Entendamos realidad extendida como realidad virtual y realidad aumentada. Pero ¿qué problemas encontramos aquí también en esta revisión? Que la mayor cantidad de estudios se encuentran principalmente en educación superior, dejando de lado la educación secundaria y primaria, que para nosotros es un ente fundamental poder desarrollar estrategias didácticas que involucren o se dirijan principalmente en estudiantes de secundaria. Entonces, para poder desarrollar competencias científicas se deben potenciar aspectos fundamentales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, comunicación y colaboración. Dentro de nuestra investigación también podemos evidenciar que la realidad aumentada y la realidad virtual facilitan habilidades de pensamiento de orden superior, apuntando a dónde específicamente al desarrollo del pensamiento crítico. Estas revisiones sistemáticas también nos permitieron identificar que la inteligencia artificial está teniendo un choque directo con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Para nadie es un secreto que nuestros estudiantes están utilizando el desarrollo de esa inteligencia artificial, entendámosla como ChatGPT y todas estas tecnologías de comunicación, para tratar de evadir de alguna forma el desarrollo de esto a través de encontrar la respuesta directa en la inteligencia artificial. Entonces encontramos un nicho de investigación importante al tratar de integrar las bondades de estas herramientas y este choque que se da con el pensamiento crítico. Entonces la propuesta va dirigida exclusivamente, primero, al desarrollo del pensamiento crítico para posteriormente potenciar las competencias científicas. Entonces nuestro planteamiento del problema pasó de ser una integración solamente de cualquier tecnología disruptiva, de las competencias científicas en total, y a ser implementada en secundaria, y vamos a hablar específicamente de una estrategia que integre tres tecnologías disruptivas, ya que en la literatura no encontramos una estrategia que integrara las tres de ellas, que desarrollara el pensamiento crítico fundamental para el ciudadano del siglo XXI y se implementara en estudiantes de educación media. Estudiantes de educación media los entendemos como aquellos estudiantes que se encuentran cursando los dos últimos niveles de secundaria acá en Colombia, o sea, los grados 10º y 11º. La teoría también nos muestra que estudiantes que tienen 15 años, que corresponden a este nivel educativo, ya tienen un pensamiento complejo, un pensamiento creativo fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, por eso también va encaminado hacia este tipo de estudiantes o de ciclo académico. Entonces, nuestra pregunta de investigación quedó como: ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de una estrategia didáctica basada en inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual con estudiantes de educación media? Nuestro marco teórico nos permite ver que el pensamiento crítico estudia o fomenta 6 habilidades principales: la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Siempre en miras de tener ciudadanos bien informados, con un poderoso recurso para el desarrollo tanto en la vida cívica como personal. Es importante resaltar que Giroux nos muestra que la educación tradicional se ha encargado de deliberadamente de impedir el desarrollo del pensamiento crítico al tener estas formas tradicionales de comunicar el conocimiento, lo que ha implicado dificultad en transformaciones sociales. Entonces, una estrategia que apunta al desarrollo del pensamiento crítico fomentará el desarrollo de habilidades para los ciudadanos del siglo XXI. Muy bien, entonces el aporte que tienen las tecnologías disruptivas para el desarrollo del pensamiento crítico son las siguientes. Tanto la realidad aumentada como la realidad virtual nos muestra la literatura que genera motivación en el estudiante y facilita el trabajo o el desarrollo de pensamientos complejos, pensamientos creativos. En la motivación, como nos planteaba Quintanilla, los estudiantes ven el manejo de estas herramientas de realidad aumentada y realidad virtual, de esas tecnologías, como algo lúdico, los acerca al juego que ellos ven en sus celulares, en sus aparatos móviles. De otra parte, la inteligencia artificial permite tener una segunda visión para evaluar lo que los estudiantes proponen, las ideas de que ellos surgen,
o las propuestas que ellos puedan dar a alguna problemática como tal. Es importante que tenemos con la inteligencia artificial la facilidad de recurrir a diversas fuentes que me permiten hacer evaluación. O sea, los estudiantes pueden tener la facilidad de tener al mismo tiempo muchas fuentes con las cuales ellos pueden verificar o argumentar sus posiciones. También en la parte de evaluar, la inteligencia artificial me puede retroalimentar, dándome nuevas ideas, mostrándome las fortalezas y mostrándome las debilidades de un argumento o de una idea, en este caso, de los estudiantes al momento de abordar la estrategia. Nuestro modelo... Disculpe que lo interrumpa, ¿sabe? Sus diapositivas no están pasando, se ha quedado en la carátula y tampoco se presenta la pantalla completa, sino no sé si puede volver a cargar, compartir toda la pantalla para que se pueda compartir adecuadamente. Pues en esas es... Un segundo, por favor, entonces. ¿Ya tiene la presentación? Discúlpeme. Ahora sí, doctor. Siga, por favor. Discúlpeme, qué pena. Entonces, continuando con la presentación, el modelo está diseñado y está basado bajo el aprendizaje basado en problemas, expuesto por Jung. La parte de investigación, nosotros la estaríamos apoyando con ChatGPT, que va a ser la inteligencia artificial en la cual nosotros nos basamos para el desarrollo de la estrategia. En la rama de investigación y reflexión va a ser un trabajo colaborativo entre un grupo de estudiantes. La investigación y el razonamiento va a ser mediado por la inteligencia artificial y apoyado por la realidad aumentada y la realidad virtual. Y la reflexión y el razonamiento tendrá como base la argumentación. Nuestro contexto en el cual vamos a trabajar serían las cuestiones científicas, especialmente el cuidado del recurso hídrico del páramo de Sumapaz, confrontado con el desarrollo o las minas de litio y cómo de ellas surgen baterías, o de allí se generan las baterías de litio que hoy tienen un gran auge a nivel tecnológico. El contenido va a ser de orden ambiental, el recurso hídrico, el ciclo del agua, y de parte de física tendremos la presión atmosférica, la temperatura, las baterías como contexto de transmisión de conceptos allí. En general, estaremos construyendo el pensamiento crítico de la siguiente manera. En los fenómenos cotidianos trabajaremos el ciclo de agua y el recurso hídrico, y visto desde el punto de vista, desde las cuestiones sociocientíficas, el impacto que tiene, por ejemplo, el no cuidado de los recursos hídricos del páramo de Sumapaz o de otros páramos que en Colombia, creando el contexto en este aspecto, debemos recordar que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá acabó de cruzar un racionamiento de agua de 1 año, y el páramo de Sumapaz, al ser el páramo más grande del mundo, suministra agua a Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes. Entonces, ahí este contexto se vuelve un contexto cercano para los estudiantes y está mediado bajo 3 aspectos: lo social, lo económico y lo ambiental. Al ser un contexto cercano a los estudiantes, genera motivación como una problemática para ser abordada por ellos. Esto permite el desarrollo del pensamiento crítico. Como lo había mencionado al inicio, la realidad aumentada y la realidad virtual fomentan, al crear pensamiento creativo, pensamiento diverso, fomentando el pensamiento crítico. Entonces, todos estos conceptos, fenómenos cotidianos, la física, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual, van a pretender o van a fomentar el pensamiento crítico, todo basado en el ABP. Muy bien, esta estrategia utilizó los siguientes materiales para el desarrollo, si se quiere hacer la réplica en otra institución. Obviamente, un teléfono móvil que sea con tecnología Android, algunas de las inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, etcétera. Internet, en este caso, el colegio donde yo me encuentro se encuentra en una zona aislada de la ciudad. Tuvimos que aplicar una antena de Starlink y encontramos diferentes gafas de realidad virtual que me pueden permitir hacer la interacción con la realidad aumentada. Como tal, nosotros utilizamos estas gafas que ustedes se encuentran a la izquierda y los 2 instrumentos anteriores. Características generales, pues servicio de internet 4G o superior,
Se debe trabajar en grupo de 4 estudiantes, pues ya la teoría expone que el trabajo colaborativo se desarrolla mucho mejor con grupos máximo de 4 estudiantes. Contar con mínimo con 2 teléfonos móviles o tablet en cada grupo para la realidad aumentada y realidad virtual. Lentes, como las acabé de mencionar en el punto anterior, para el trabajo en grupo con los estudiantes. Una cuenta de ChatGPT o de otra inteligencia artificial que me permita recibir la retroalimentación, y aplicaciones como Koala y Sapworks, donde puedo desarrollar cada una de las interacciones tanto de realidad aumentada como realidad virtual. Como lo había mencionado antes, esta estrategia es parte de mi investigación doctoral. Esta se encuentra en la parte de implementación. Esta estrategia la estoy implementando, bueno, acabo de desarrollar la implementación. Como es un estudio preexperimental, se hizo un pretest y un posttest para verificar cómo se encuentra el desarrollo, la implementación de esa estrategia. La estrategia como tal, esta es la guía de trabajo, son 8 actividades. La primera sería una guía que lleva por título Explorar desde el pensamiento decisiones críticas ante los retos del litio, que inicia con una presentación en realidad aumentada de los representantes del pensamiento crítico. La literatura nos ha mostrado que es importante establecer con los estudiantes ese concepto de qué es pensamiento crítico, qué se encuentra con ello, cuáles son las habilidades expuestas allí. Esas habilidades o la estrategia como tal gira en torno a las habilidades expuestas por Peter Facioni, las 6 habilidades que mencioné al inicio, y todas las actividades apuntan al desarrollo bien sea del análisis, de la interpretación, de la argumentación, de cada una de esas habilidades que están allí. Posteriormente, después de la presentación de los principales representantes del pensamiento crítico, se hace una visita a las minas de litio. Recordemos que esta primera guía tiene 2 objetivos. Uno, abordar la temática de las minas de litio y la generación de las pilas, posteriormente las pilas de litio, y también hacer una aproximación de los estudiantes o una familiarización de los estudiantes con los instrumentos que vamos a trabajar. El celular en realidad aumentada, las gafas de realidad virtual, porque también se nos pide en la literatura que este tipo de estrategias también generen un tipo de alfabetización digital, que los estudiantes sepan cómo manejar la inteligencia artificial, cómo la realidad aumentada y cómo la realidad virtual. Pasamos a un debate con inteligencia artificial. Es un debate en el cual los estudiantes, en grupo de 4 estudiantes, elaboran una propuesta para hacer una aproximación a la solución de un problema que tenga que ver con la mina de litio, bien sea del aspecto social, económico o ambiental. La inteligencia artificial hace una retroalimentación y se debe mejorar, digamos, esta propuesta. Ese es el fin último de este debate. Por último, se hace una autocrítica evaluando cómo o qué habilidades han mejorado, cuáles se han utilizado, y que los estudiantes se apropien de ese tipo de pensamiento o de definiciones del pensamiento crítico. Como segundo, visitemos al páramo sin mojarnos los pies. Es una visita virtual al páramo de Sumapaz. La ventaja que tendría esto es que si la visita, el colegio se encuentra a cerca de 3 horas de camino del centro del páramo, pero el colegio hace parte del páramo como tal, entonces por desplazamientos pues no se podría hacer. Es una de las ventajas que tenemos con la realidad virtual. Segundo, hablaríamos del ciclo del agua y su confrontación con el cambio climático y cómo se podría implementar, y aquí hablaríamos de física en los términos de el ciclo de agua en torno a las variables físicas de temperatura y presión atmosférica. Nuevamente haríamos un debate de las propuestas para mirar la parte argumentativa, y como parte final es un cortometraje donde se daría respuesta a una problemática dada al comienzo de la sesión. Aquí tenemos la estrategia. Esta es ya la intervención con los estudiantes. Aquí vemos cómo ve un estudiante el celular con realidad aumentada. Este es el entorno que se ve, y aquí estaríamos evaluando lo que es el ciclo del agua. Las aplicaciones que se trabajaron acá fueron Sapworks y Letsen iOS. Esto que tenemos en pantalla es cómo se vería tanto la visita virtual como la mina de litio. Se tuvieron que generar con inteligencia artificial aproximadamente unas 50 diapositivas para cada una de estas visitas virtuales, para que los estudiantes tuviesen una visión virtual continua de todo lo que se estaba implementando.
Lo que ustedes ven en pantalla a continuación es una muestra de las guías que se les entrega a los estudiantes. Lo que encontramos en rojo es el prompt que se le debe ingresar a la inteligencia artificial para que realice la retroalimentación o la evaluación de algunas de las propuestas que los estudiantes hacen a lo largo de esta estrategia. Muy bien, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Quedo atento a sus preguntas. Perfecto, doctor Wilson. Muchas gracias por esta diserción del tema tan importante que ha abarcado el día de hoy. Vamos a estar realizando también las preguntas que nos hacen llegar aquí en Meet y también por Facebook. A ver, un momento. Bien, aquí tenemos una pregunta desde Facebook donde nos indican qué papel juegan tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la biotecnología en la transformación de la enseñanza de la ciencia y cómo pueden integrarse críticamente en el aula. Muy bien, lo que nosotros debemos generar con este tipo de herramientas son espacios de disertación, donde los estudiantes, a través de la tecnología disruptiva, se acerquen a algún tipo de concepto, pero que ese concepto permita la argumentación o la disertación entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Como lo planteaba yo al comienzo, visitar la mina de litio como tal sola no va a generar el pensamiento crítico. Lo que se debe generar como docente y como guía de la experiencia es las preguntas necesarias para que el estudiante se cuestione frente a diversas problemáticas que pueden generar, en este caso, digamos, las minas de litio. Entonces, lo que nosotros debemos buscar como docentes o como profesores al momento de implementar una estrategia esta es crear espacios para que los estudiantes generen trabajo colaborativo, resolución de problemas, indagación de fuentes de información, para que con toda esta información se elabore un argumento más sólido y más concreto y con ello puedan tener un pensamiento crítico que le aporte al ciudadano del siglo XXI. Bien, gracias. Eso sería hasta ahí. Gracias, doctor. Excelente su presentación. Bueno, muy amables. Muchas gracias. Teníamos algunas preguntas. Ahí vamos a ver. A ver, maestro, desde TikTok nos mandan la pregunta: ¿cómo pueden las tecnologías disruptivas potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria durante el aprendizaje de las ciencias naturales? Muchas gracias. Como lo veníamos planteando anteriormente, lo que nos generan las tecnologías disruptivas, en este caso, por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial, es que tenemos una retroalimentación inmediata de mis ideas, de mis preconceptos que me permitirían, obviamente guiado por el maestro, con un buen prompt, que me permitirían fortalecer mis argumentos. Entonces, si colocamos un prompt donde yo le diga, evalúeme las debilidades y fortalezas de mi argumento, entonces la inteligencia artificial lo que va a decir es, está muy bien en esto, pero no tuve en cuenta esto a otra parte. Eso que generará en la persona que está haciendo esa indagación con la inteligencia artificial, que podrá tener más argumentos de mayor validez. Ahora bien, lo importante aquí es mirar que la inteligencia artificial, de qué fuentes me está soportando las correcciones que me hace. O sea, siempre tenemos que tener una evaluación de la información que me hace o que me entrega esa inteligencia artificial. En cuanto a las otras dos tecnologías, lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual, nos lo plantea Facioni y Halper, Diane y Halper en el 2014, nos plantean que para que una persona desarrolle pensamiento crítico debe estar motivado para conocer. Y estas nuevas tecnologías, principalmente en estudiantes de secundaria, generan una motivación para abordar temáticas en ellas. Y como lo había planteado al comienzo, esta realidad aumentada, por ejemplo, me permite tener o desarrollar simulaciones del ciclo, por ejemplo, en el que yo trabajé, del ciclo del agua. Entonces los estudiantes ven de primera mano cómo es el ciclo completo y no lo ven plasmado solamente como una fotografía, y eso genera motivación en ellos. Los acerca como si estuvieran jugando con estas nuevas tecnologías. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Facebook de Lita Suárez desde México. Nos indica,
¿Qué elementos debe contener una estrategia didáctica innovadora para integrar efectivamente el uso de tecnologías disruptivas en el aula sin descuidar el enfoque en habilidades cognitivas superiores como el análisis y la evaluación? Gracias. Yo creo que el principal factor que debemos tener aquí es, en este caso, colocar a nuestro estudiante como centro del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante, y nosotros debemos ser, nosotros digo los docentes, los profesores, deben ser facilitadores de ese conocimiento. Entonces, inicialmente, la alfabetización digital, o sea, que los estudiantes sepan cómo manejar las gafas de realidad virtual, en este caso, las gafas de realidad, perdón, las inmersiones de realidad aumentada y, en este caso, la inteligencia artificial. No quedarnos simplemente con lo primero que nos dice esta inteligencia. Segundo, hay algo que está surgiendo hoy en día que se conoce como la pedagogía disruptiva. Entonces, es la implementación de estas nuevas pedagogías que colocan a nuestro estudiante como centro y a nosotros docentes como facilitadores para poder crear estas didácticas innovadoras. Obviamente, también dentro de esta innovación es la inclusión o la inmersión pues, de las nuevas tecnologías, en este caso, las simulaciones, las inmersiones en realidad virtual en 3D también, que ya las encontramos, a la realidad aumentada, es integrar todas estas nuevas tecnologías abrazadas desde la pedagogía disruptiva. Sí, excelente, doctor, su tema, en verdad. Esto de, por ejemplo, de las tecnologías disruptivas, creo que abarca muchas áreas, ¿no? O campos del saber. Vemos, como usted indica, en la educación, pero que los estudiantes también ahora, en este contexto, tienen que saber tomarlo con mucha ética y de la mano va la enseñanza del docente, ¿no? Del docente en nivel básica superior, que sea de primaria, secundaria, o que sea, por ejemplo, de educación superior, como algún instituto o las universidades. Somos nosotros los docentes que vamos a ir calando en el uso de estas nuevas tecnologías, pero considerando mucho la ética, ¿no? En todas sus formas. Excelente ponencia, doctor Wilson Ferrey Lancheros Bojor, que él nos acompaña y representa al país de Colombia, a quien ofrecemos un fuerte voto de aplausos de todos los miembros que están en sala. Excelente. Muy amables, muchas gracias. Un cálido abrazo de toda la familia latinoamericana que viene siguiendo su ponencia, no solamente los integrantes que estamos en sala Meet, doctor, sino que también en las transmisiones por redes sociales de la institución CKGEN. Le damos abierto el micrófono, tal vez quiera darnos algunas palabras respecto a lo que ha sido su participación en este congreso. Primero que todo, agradecerles a todos por el espacio que han generado para poder compartir estas ideas. Una idea que está en construcción, espero próximamente en los próximos congresos poder compartir ya resultados más formales de esta investigación. Segundo, gracias por las preguntas, son muy valiosas porque nos permiten clarificar ideas, nos permiten orientar la investigación, nos permiten abrir el mundo, el pensamiento que muchas veces nos lo cerramos un poco, pero gracias a las preguntas podemos ampliar un poco más este conocimiento. Y no me queda más sino decirles, agradecerles y que continuemos con esta gran labor. Muy amables, buen día. A usted, doctor Wilson, un fuerte abrazo desde la cálida ciudad de Huancayo, Perú. Muy bien, así despedimos al doctor Wilson.